Bien, ¿qué pasó con el idioma a lo largo del tiempo? Y bueno, el idioma, o sea, en principio acá en la colonia, bueno, hablaban todo el ruso alemán. Todo el ruso alemán. Incluso... Perdón, el ruso alemán no es ni ruso ni alemán, es una mezcla. ¿Una mezcla es? Es una mezcla. Sí, sí, es un dialecto, digamos. Un dialecto. No es alemán puro ni ruso puro. Claro. Se hablaba, es ruso-alemán, dialecto ruso-alemán. Y a eso le iban mezclando algunas palabras en español, en castellano también. O sea que era bastante difícil. Si venía un ruso no lo entendía, un alemán no los entendía un poco y el español y si un venía poco y nada. Claro, si venía de una colonia vecina que hablaba español, complicadísimo. Y complicado. Y bueno, en principio acá había una escuela, digamos, una escuela de la iglesia, escuela religiosa, que dentro de otras cosas enseñaba el idioma. Claro. Aparte de cuestiones religiosas, se enseñaba el ruso, se escribía, ¿no? El alemán, perdón, no el ruso. Enseñaban el alemán, el idioma alemán, y a escribir en letra gótica el alemán, digamos. Pero después con el tema de la escuela, digamos, para ir a la escuela, en el 1913 se comienza con la escuela acá en la colonia también. Y bueno, el hecho de ir los chicos a la escuela tenían que sí o sí aprender el español. El español, claro. Entonces ahí fue, en los primeros años, un poco difícil los chicos, de ir de la casa a hablar todo en ese dialecto ruso-alemán, a ir a la escuela, y bueno, obligado hubo que empezar a aprender el español. Digamos, y en el caso mío particularmente también, yo era chico, hablaba todo en dialecto ruso, y después cuando empecé a ir a la escuela, tuve que aprender el castellano. ¿Y hay gente que lo conserva, que lo recuerda más o menos el dialecto, o ya la generación de ustedes es la última? No, en el caso de mi mamá que vive todavía, ella habla algo, no mucho porque se va perdiendo con el tiempo. Y digamos, se va olvidando, no sé. Entiende muy bien y por ahí habla algo, digamos. Yo entiendo algo, todavía algo recuerdo, y hablar muy poco. O sea, de hablar todo, hoy por el simple hecho de dejar de hacerlo, uno va perdiendo, digamos. Y te quería comentar, y en principio acá los cultos eran todos en alemán, digamos, porque los pastores que venían a dar culto hablaban el alemán, digamos. Entonces se daban los cultos en alemán hasta el año, prácticamente los años 60, 1960, 65. Ahí se empezaron recién a dar cultos en castellano. O sea que los chicos tenían que sí o sí algo saber, y bueno, y por ahí cuando tenían que hacer la confirmación estudiaban de memoria todo. Por ahí calculo que ni sabían lo que decían, pero bueno, era obligación la comunión y los cultos en alemán. O sea, pero que estaban durante toda la celebración sin entender prácticamente. Yo supongo. Pero como en la casa se hablaba algo, supongo que algo entendían en los cultos, pero calculo que mucho también se aprendía de memoria cuando tenían que pasar la comunión. Y recién en los años 60 y algo, no sabría decirte bien específicamente, se empezaron a dar cultos en castellano. Y había un culto en castellano y uno en alemán. Hasta que hacía un par de años y se dejó de dar el alemán, porque ya esa gente, digamos, mayor ya no estaba. Entonces ya las nuevas generaciones ya entendían todos castellano, porque hasta esos años había gente que no entendía el castellano, por ejemplo, era un tema, ¿no? ¿Y este carro ruso es de la fábrica que hubo acá? Ese carro ruso es uno de los que se fabricaron acá en la colonia, que era mi bisabuelo, digamos, fabricante. Sí, ese es un modelo, ese era un carro de transporte, digamos, carro liviano. Tirado por caballos, obviamente. Entonces tiraba por caballo, era para transportar, que para personas, más que nada, lo usaban mucho para transportar personas, el medio de movilidad, porque ante la familia, digamos, eran bastante numerosas. Entonces le ponían 2 asientos, 3 asientos al carro, era como un doble cabina, una camioneta, o triple, una combi, y con eso viajaban, venir al culto, para ir al pueblo. Y también se usaba para transporte por ahí, para sacar la cosecha del campo, el trigo, a veces para si no había que ir muy lejos, se llevaban esos carros también. Claro, eran carros livianos, ágiles, que permitían salir los caminos de entonces, lo que serían, ¿no es cierto? Entonces eran muy prácticos. El modelo lo trajeron obviamente desde Rusia. Es un modelo que se hacía en Rusia, ¿no es cierto? Porque acá en la provincia después, digamos, habían otras fábricas más que fabricaban el famoso cuento del carro ruso, las canciones por ahí que se escuchan, son los mismos modelos. Ellos traían un modelo que se hacía en Rusia, y todas las fábricas que había en esa época hacían el mismo modelo de carro, con alguna característica por ahí de acuerdo al fabricante, digamos, que le daba alguna diferencia, pero
Ese era uno de los modelos, digamos. Claro, y esto se terminó después porque por el avance de los vehículos y demás, obviamente. Y bueno, eso muy bien no sabría decirte, Ajá. pero seguramente que la fábrica funcionó varios años porque se vendía acá a los colonos, digamos, de la colonia y también a colonos de otras colectividades, principalmente había hecho mi bisabuelo un convenio con la Yewis, con la colonizadora de los judíos, digamos, y le proveía a las colonias de la zona de Clara, Calvo, Sájarov, y él le fabricaba carros para los colonos de esas colectividades. Bien. Y seguramente después con los años aparecieron otros medios de transporte, sí. Y mi bisabuelo, los hijos no siguieron, digamos, tampoco Claro. la carpintería, nada, digamos, se dedicaron todos a ser productores nomás de trigo y seguramente que se dejó por cuestiones económicas o porque no había quien lo siga la fábrica, ¿no? Bien, para ir cerrando, cuando eras niño, ¿qué comidas tradicionales recordás? Es decir, cuando el acervo cultural que ellos trajeron estaba mucho más presente que ahora. Y bueno, viste que antes, por ejemplo, se comía mucho lo que se producía. Claro. En el campo, digamos, no se iba mucho a la ciudad. Entonces por ahí eran, digamos, bueno, frutas, verduras del campo, lo que se producía. Después se hacían muchas comidas derivadas de la leche, se ordeñaba, se hacía queso, ricota, se hacía con harina, después, viste, se hacían moler la harina al trigo los productores, habían molinos en la zona, digamos, se hacían moler la harina, tenían harina y muchas comidas de harina, fideo, gnocchi, montones de comidas hechas en base de harina. Harina y derivado de la leche eran mayormente lo que se comía, digamos, y carne muy poco, porque más que nada se comía aves, gallinas o pollos que se criaban en la granja, digamos, en las casas. Hacienda no, porque no había carnicería, no había nada en principio en la zona y carnear un animal, salvo las carneadas que se hacían para hacer, digamos, los famosos chorizos, digamos, las carneadas que se hacían y se ponía carne a conservar, carne salada y esas cosas para poderla conservar porque no había medios de conservación. Está muy bien. Entonces eso era otra de las cosas, pero todo básicamente lo que se producía en la granja, en el campo. Claro, y ustedes acá atrás, no sé, perdón, no sé si usted o no, pero hay un cementerio alemán, ¿no es cierto? Eso, ¿a quién se entierra y cómo funciona? Ese es un cementerio, o sea, cuando vinieron los colonos, digamos, a la colonia, en el año 1895, lógicamente, tenían su familia, los que, digamos, fallecían, tenían que buscar un lugar, no había cementerios acá en la zona. Entonces uno de los miembros, el mismo señor que donó el terreno para la iglesia, para hacer el templo, dona el terreno para hacer el cementerio, digamos. Y ahí, bueno, realmente el cementerio es para los descendientes, digamos, para las familias de los descendientes, de los que fueron, digamos, los primeros inmigrantes acá y para todos los miembros de la iglesia luterana también. Ah, todos los miembros. O sea que ustedes entierran sus seres queridos ahí. Sí, sí, sí. Todos los, digamos, familiares, de la gente que tiene familiares que son miembros de la iglesia, pueden traer sus familiares, digamos, y bueno, y las familias, digamos, por ahí descendientes de todos los originarios, fundadores también. Por ahí hay gente que de lejos trae sus familiares acá y no hay... Bien, ¿el proceso de velorio y entierro es muy diferente al nuestro o no? No, eso digamos, no hay... La manera de despedir al ser querido del cuerpo es igual. Muy similar. Muy digamos, similar. yo he estado en varias celebraciones de gente conocida y es muy similar. Nosotros por ahí, bueno, durante... digamos, el velatorio y durante la sepultura, digamos, se canta mucho, somos una iglesia, una comunidad que canta mucho, así un poco hacer alabanzas y cosas, pero después las palabras de nuestro pastor o de los sacerdotes son palabras de consuelo hacia la familia, digamos, mayormente. ¿Entierran en tierra, digamos? En tierra, sí, acá es en tierra. Está muy bien. Se construyó, o sea, mi bisabuelo, que fue, digamos, también uno de los primeros ahí digamos, porque en realidad el cementerio lo dona este señor, después este señor vende el campo, digamos, a una persona que no era de la colectividad ruso-alemana. Luego mi bisabuelo, que era cuñado de este hombre que había donado el terreno, vuelve a comprar el terreno, digamos, del cementerio, el campo donde estaba el cementerio y el templo.
y ahí él hace construir un panteón con la idea de que estén los restos de él y de sus hijos en el panteón, digamos, afuera, no en tierra. Pero el único que estuvo en el panteón fue él, mi bisabuelo, y después los hijos ninguno quiso estar. Así que, y después con el tiempo los hijos lo entierran a él también en tierra, así que hoy por hoy no hay nadie en el panteón, sino que están todos sepultados en tierra en el cementerio. Muy bien. Bueno, Il, la verdad que es sumamente interesante lo suyo. Habría para charlar mucho rato más, pero nada, ya con esto tenemos lindo para transmitir las cosas lindas de otras comunidades y demás. Este intercambio cultural es realmente maravilloso, ¿eh? Así que le agradezco. Bueno, no, gracias a usted de nuevo, le digo, por venir y por interesarse. Yo creo que sí, habría muchas otras cosas por ahí para comentar y hablar. O sea, hago un poco de publicidad, por ahí hemos escrito algo de historia de la colonia. Sí, cómo no. Hay un libro, digamos, editado de la colonia. ¿Usted es el autor? Yo soy el autor, digamos, donde contamos toda la historia de lo que hemos hablado acá y muchas otras cosas, desde el origen de todas las colectividad de la colonia y cómo fue la evolución a través del tiempo en todos los aspectos, en la parte comercial, las actividades de la colonia, la educación, comentamos la escuela, la parte cultural, política un poco de la colonia, que tiene Junta de Gobierno. Hemos hecho una historia... Ah, perdón, Junta de Gobierno es acá. Acá es Junta de Gobierno. Bien. Sí, sí. Bien. O sea, en el libro comentamos un poco toda la evolución desde el año, digamos, de los últimos 100 años, desde que se funda la colonia en 1895 hasta el 2013, que digamos que fue ahí que editamos el libro, ¿no? Con los festejos, los 100 años de la escuela. Digamos, son un poco más de 100 años de historia de la colonia que contamos ahí, relatamos bastante en detalle, digamos. Muy o sea bien. que por ahí, muy para el que se interese, sí, tenemos... sí, libro grande, mucho material fotográfico, muy buen libro. Yo lo he visto, sí, lo he leído incluso. Sí, sí. Está muy bueno. Sí, por lo menos es algo, digamos, que queda, digamos, plasmado en el tiempo. Si no, yo lo escribí porque tuve muchos relatos, claro, de mis familiares orales que hoy por hoy no están más, claro, digamos, y bueno, ahí están plasmados. Y bueno, después hemos buscado mucha documentación y cosas, hemos recorrido bastante buscando documentos y material, digamos, como para poder por ahí armar el libro ese. Muy bien, muchas gracias. Estamos.